¿Qué pasará en el episodio 3 si el rey pierde? El rey tiene la última palabra. Protagonizada por Ali Tergen, Merve Dizdar y Aslan Gurbuz, la serie Kral Kaybederse emitirá su tercer episodio el martes 25 de febrero. Tema general de la serie. Adaptada de la novela homónima de Gülseren Budaykolu, Si el rey pierde cuenta una historia con profundidad psicológica. Se centra en cómo el personaje principal, Kenan, un hombre carismático pero frágil, enfrenta sus traumas del pasado y sus relaciones con las mujeres fuertes que conoce. La estructura de personalidad narcisista de Kenan y su estado mental atrapado entre fortalezas y debilidades constituyen el principal conflicto de la serie. ¿Qué pasó en el episodio 2? Kenan aumentó su interés por Zeynep, quien lo desafió. Pero esto no es solo una atracción romántica, fue una interacción que lo hizo sentir fuerte y al mismo tiempo le mostró sus debilidades. Los secretos del pasado de Zeynep comienzan a emerger lentamente y se enfatiza que ella es alguien que puede obtener una ventaja sobre Kenan. Se dieron pistas sobre la familia de Kenan y sus traumas infantiles, y aumentó la profundidad psicológica. Otros personajes femeninos alrededor de Kenan asumieron roles que alimentaron o cuestionaron su personalidad. Los estados emocionales de Kenan, que iban y venían entre su ego y sus inseguridades, hicieron que la historia fuera dinámica. ¿Qué esperar en el episodio 3? Un nuevo giro en la relación de Kenan y Zeynep. Es curioso cómo se enfrentará Zeynep a la naturaleza narcisista de Kenan. ¿Entrará en un juego mental con él o elegirá distanciarse de él? El lado oscuro de Kenan se profundizará aún más, como se desprende del tráiler. Kenan seguirá enfrentándose a su pasado. Los acontecimientos que lo hicieron quien es hoy se harán más claros. La influencia de los personajes secundarios aumentará, la madre de Kenan puede hacer que su influencia sobre él se sienta más. Además, un punto importante será cómo los otros personajes femeninos que rodean a Kenan, su exnovia, rivales comerciales, etc., afectarán su psicología. Se fortalecerán los elementos psicológicos, como en otras obras de Gülseren Budaykolu. La psicología de los personajes se puede profundizar con escenas de terapeutas o flashbacks que aborden traumas pasados. El tema del nuevo episodio de Si el rey pierde es el siguiente. Nadie puede abandonar al rey. Nunca termina hasta que tú digas que termina. Nadie puede irse sin él, y el rey siempre tiene la última palabra. Cuando Andan se entera de la relación secreta entre Kenan y Özlem, la tensión aumenta considerablemente. Özlem intenta unir a Kenan diciéndole que ella siempre estará a su lado y que ahora podrán estar juntos cómodamente. El rey, como siempre, quiere ser tratado como un rey. Aunque todo el círculo de amigos de Kenan le dice que debería hacer las paces con Andan, Kenan no se considera la parte equivocada. Sigue actuando con confianza en sí mismo y manteniendo la compostura. Por otro lado, Fadi toma medidas para facilitar la fuga de su hermana y aumenta sus horas de trabajo para ganar más dinero. Fadi, que consigue atraer la atención de las personas que le rodean de forma positiva cada día, está a punto de despertar de un cuento de hadas y caer en una pesadilla. Predicciones sobre el progreso de la serie. Podemos presenciar que la estructura narcisista de Kenan está comenzando a desmoronarse gradualmente. Es posible que Zeynep domine la historia como un personaje femenino fuerte. Uno de los personajes secundarios puede manipular a Kenan descubriendo su punto débil. Se puede predecir que en los siguientes episodios los conflictos psicológicos serán más prominentes y las escenas dramáticas aumentarán. Este episodio podría atraer a la audiencia aún más al revelar más sobre la profundidad de Si el rey pierde y la complejidad de sus personajes. La relación de Kenan y Zeynep, una lucha de poder o un amor transformador. Una de las dinámicas más llamativas en el centro de la serie de televisión Si el rey pierde es la relación entre Kenan y Zeynep. La interacción entre ambos promete mucho más que una clásica historia de amor. Esta relación puede convertirse en una lucha llena de poder, ego, profundidad psicológica y ajuste de cuentas emocional. La relación desde la perspectiva de Kenan. Kenan es un personaje manipulador pero carismático que ha desarrollado rasgos de personalidad narcisista desde la infancia. Él siempre ha estado en el lado ganador en sus relaciones con las mujeres. Para él, el amor generalmente se basa en obtener la victoria, controlar a la otra persona y satisfacer su ego. Sin embargo, Zeynep es muy diferente de las mujeres a las que está acostumbrado. Zeynep es alguien que desafía a Kenan y no cede a sus juegos psicológicos. Kenan experimenta la sorpresa y la curiosidad de conocer a alguien irresistible por primera vez.
Para él, Zeynep no solo es un objeto de amor, sino también un espejo que le hace confrontarse con su mundo interior. Debido a la naturaleza narcisista de Kenan, la fuerte postura de Zeynep contra él puede hacerlo aún más ambicioso. Sin embargo, si Kenan se transformará o no durante este proceso será el punto principal del desarrollo de su personaje. La relación desde la perspectiva de Zeynep. Zeynep retrata a una mujer fuerte con los traumas que ha experimentado en su pasado y sus esfuerzos por proteger sus límites personales. Sin embargo, este poder no significa que se distanciará completamente de Kenan. Porque Zeynep también tiene heridas emocionales que reprime en lo más profundo, y conocer a alguien como Kenan podría ser una prueba para ella también. Cuando Zeynep se da cuenta del lado oscuro de Kenan, intentará alejarse de él o intentará cambiarlo dándole un significado a esta relación. ¿Será capaz de resistir las manipulaciones emocionales de Kenan? ¿O se encontrará en un viaje emocional inesperado, influenciada por su carismático encanto? La relación de Zeynep con Kenan hará que ella se enfrente a traumas de su pasado. Posibles puntos de inflexión en su relación. Atracción inicial y distancia. Kenan intentará sus métodos clásicos para impresionar a Zeynep, pero las reacciones de Zeynep lo sorprenderán. Zeynep aumentará su interés manteniéndose distanciada de él. El control de Zeynep. Si bien Kenan suele ser quien mueve los hilos de la relación, los límites claros que Zeynep establece y la presión emocional sobre él pueden alterar el equilibrio de Kenan. Enfrentando el pasado, su relación puede profundizarse a medida que ambos enfrentan traumas de su pasado. A medida que Zeynep se da cuenta de los puntos débiles de Kenan, puede volverse más cautelosa con él. Lucha de poder o amor. ¿Podría Zeynep hacer que Kenan experimente una transformación emocional? ¿O esta relación continuará solo con juegos mentales mutuos y conflictos emocionales? El curso de esta relación probablemente será una de las mayores sorpresas de la serie.